González Veiga es subdirector general de Estadísticas Coyunturales y Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. Ha escrito numerosos artículos divulgativos en prensa y colaborado activamente en la divulgación de la producción estadística del INE. Prueba de ello es su presencia hoy aquí entre nosotros. Nos va a hablar del IPC, de su método de cálculo, de su razón de ser y de otras muchas cosas. La intención es un poco, demostrar un poco la fiabilidad de este indicador, para que veáis la rigurosidad con lo que lo calculamos y sobre todo que entendáis a la hora de analizarlo, interpretarlo como economistas, pues que sepáis los pros y los contras de este indicador. Es un indicador al que en principio se le piden demasiadas cosas y muchas veces no podemos responder a todas. Nos olvida cuál es el objetivo real del IPC. El IPC mide la evolución temporal del nivel de los precios. Es decir, de entrada, lo que tratamos a través de un índice de este tipo no es medir niveles de precios, sino medir evoluciones de los niveles de precio. ¿De qué tipo de productos? Pues aquellos que van destinados al consumo, única y exclusivamente al consumo. Las aplicaciones, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, que son un poco estas que pongo aquí, hay todavía muchas más, de factor en la economía, medida coyuntural de la inflación, eso es lo fundamental. En campo social, negociación salarial, fijación de pensiones, actualización de rentas y otras cosas que a veces no me quiero ni imaginar. En difusión recibo muchas veces peticiones para utilizaciones del IPC, a veces incluso rocambolescas, ¿no? Se quiere para todo. Decían que para casarte tienes que presentar un certificado de IPC, pues casi nos pasa eso muchas veces. Es decir, se piden certificados de IPC para casi todo. Esto se ha ido o se está últimamente modificando con la ley de desindexación de la economía. Es un proyecto de ley que consiste precisamente en eso. La economía no puede estar permanentemente indexada a partir del IPC. ¿Por qué? Es una cuestión que desde el INE lo hemos pensado muchas veces, lo que pasa es que no tenemos la potestad de cambiar esa tendencia, que era el IPC para todo, al final en lo que te genera es en una rueda de inflación realmente, ¿no? Porque si yo estoy utilizando para cualquier actualización de contrato, cualquier actualización, imaginemos una renta de alquiler, el IPC permanentemente, eso quiere decir que como mínimo la renta de alquiler se va a actualizar con la tasa de variación del IPC, que a su vez vuelve a entrar en la cesta de la compra del IPC para ser recalculado nuevamente como tasa de inflación. Es decir, eso es bastante peligroso y es lo que ha sucedido tradicionalmente. Bueno, pues la intención de la desindexación de la economía es precisamente eso, es tratar de no incorporar para todo el IPC. En todo caso, si hay que actualizar algo y convenga por ambas partes a la hora de firmar un contrato, pues tratar de no ir directamente al IPC general, sino tratar de buscar algún indicador de la economía que mejor represente el sector al que se esté refiriendo. No es fácil tampoco de implantar porque hay, imaginaos todos los sectores que hay en la economía, bueno, pues habrá algunos que tengan indicador estadístico disponible y otros en los que no lo hay. Cuando no lo hay, finalmente tendrán que recurrir seguramente nuevamente al IPC. Una mitad de la mitad derecha, que serían las ponderaciones y los artículos de la cesta de la compra, y una segunda mitad sería la metodología y la muestra. Esa primera mitad va junta, ponderaciones y artículos, porque se obtienen de una misma fuente. Evidentemente, imaginaos que partimos de cero, tenemos que calcular un índice de precios de consumo con un objetivo determinado, que tal, dígame usted cuál es la evolución de los precios en general en España, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es establecer para qué productos y con qué peso lo vamos a considerar. Es decir, para qué cesta de la compra o qué componentes van a entrar a formar parte de esta cesta de la compra. Es decir, qué bienes y servicios queremos seguir a lo largo del tiempo sus precios. Lo primero que tenemos que hacer para esto, evidentemente, es tener una fuente adicional, esto nos lo da el IPC, tenemos que tener una fuente sobre gastos, sobre gustos, sobre pautas de consumo de los consumidores españoles, residentes en España. Esto nos lo da la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares es una encuesta que va dirigida a los hogares, es una encuesta anual, una encuesta de las complicadas, a diferencia del IPC, esta es una encuesta de las complicadas, primero porque va dirigida a los hogares y segundo porque lo que le vamos a pedir a los hogares es pues, todo lo que hacen durante el día, prácticamente. A lo largo de 2 semanas le estamos pidiendo cuáles son sus pautas de consumo, es decir, en qué se gasta usted todo su dinero. Entonces, claro, es un proyecto muy ambicioso, somos conscientes de ello, por eso una obsesión de los productores de la encuesta de presupuestos familiares es permanentemente simplificar al máximo. Una encuesta que sabemos que primero el acceso a la vivienda sabemos que es una cuestión bastante delicada, no es fácil que un hogar nos abra sus puertas, menos
cuando es a la vuelta del trabajo, a las 8 de la tarde, y nos tienen que abrir la puerta para que les podamos entrevistar. Entendemos que eso es complicado, por tanto, nuestra obsesión es simplificarlo al máximo. Pero claro, no la vida en ello, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros dos cosas, estas que ponían las dos piezas del puzzle. Uno, nos va a dar cuáles son los artículos más representativos del consumo. Artículos, cuando hablo de artículos, son bienes y servicios. Y por otro lado, con qué importancia deberían entrar en el cálculo del IPC, es decir, qué peso tiene cada uno frente a los demás, lo que llamamos las ponderaciones, que es la segunda parte, la segunda pieza del puzzle. Son dos elementos básicos. Para una buena selección de la cesta nos asegura ya una gran parte de la calidad del indicador, del IPC, y una buena estructura de ponderaciones que represente el consumo de los hogares, pues nos va a dar también la otra gran parte de calidad del IPC. Después ya entraría todo la amalgama de, también hablaré de ella ahora, de metodología, qué fórmula general de cálculo vamos a emplear, cómo tratar algunos productos como los artículos estacionales. Bueno, hay una serie de elementos muy importantes también, pero que si no tienen una materia prima buena, desde luego, nunca va a dar como resultado un indicador fiable. Se viene haciendo pues, desde hace pues, unos 40, 30 y pico años más o menos, en diferentes formatos. Ha tocado años en los que ha habido encuestas trimestrales, se ha tratado de una encuesta de coyuntura, como encuesta de evolución del consumo. Siempre ha habido una encuesta básica que se hacía cada 8 o cada 9 años, es decir, que nos daba una estructura de consumo cada 8 o 9 años. Y lo que hemos tratado de hacer en esta encuesta, desde el año implantada en el año 2006, es, digamos, una mezcla de estas dos cosas. No es una encuesta coyuntural, no damos una evolución del consumo trimestre a trimestre ni mes a mes, por supuesto, pero sí que nos está ofreciendo una evolución temporal anual. Al menos tenemos una tasa de variación de por dónde van los tiros en cuanto al consumo de los hogares españoles año tras año, que no es poco, ya es bastante. Para eso contamos con 24.000 hogares de muestra. Para que os hagáis una idea, desde el punto de vista de producción de estadísticas, 24.000 hogares al año es lo que considerábamos antes, cuando digo antes, en los años 90, cuando hacíamos la encuesta básica. La que llamamos encuesta básica era de 24.000 hogares, pero se hacía cada 8, cada 9 años, y ahora esta es anual. Es decir, hemos mejorado sustancialmente en este sentido. Nos da información de unas 400 parcelas de consumo. Es una encuesta que ha sido fundamental, no, ha sido vital para el IPC, ya no por la información que digo que nos está ofreciendo, sino cómo nos lo está ofreciendo. Desde que lo hemos hecho anual, el IPC ha cambiado radicalmente. ¿En qué sentido? Pues estas ponderaciones que digo, es decir, esta importancia de cada producto en el total de la cesta de la compra, antes la recibíamos cada 8, cada 9 años. Es decir, el IPC solo podía hacer lo que llamamos un cambio de base, que no es otra cosa que revisión de cesta de la compra, revisión de la muestra y cambio de ponderaciones o de estructura de consumo interna. Eso se hace cada 8 o 9 años, ese cambio de base. Ahora lo estamos haciendo en dos fases. Anualmente estamos cambiando, lo que pongo aquí, una revisión parcial de la estructura de las ponderaciones y de la cesta de la compra, y después cada 5 años hacemos lo que se llama cambio de base, que eso ya es profundizar un poco más, llegar a este nivel más detallado posible, es decir, vamos a revisar la cesta de la compra para todas y cada una de las provincias, revisamos toda la muestra, etcétera. Eso es cada 5 años. Pero cada año, y esta es la parte importante, cada año estamos actualizando permanentemente esta estructura de ponderaciones. ¿Por qué es importante esto? Pues porque una de las críticas que recibía el IPC hasta el año 2000 prácticamente, 2001, que es cuando entró en vigor este sistema de producción, se basaba fundamentalmente en establecer una cesta de la compra fija, una estructura de ponderaciones fija, y a partir de ahí eso no se podía mover en los 8 o 9 años que duraba la base. Esto, evidentemente, nosotros sabíamos que era un error metodológico, pero no disponíamos de información de encuestas de presupuestos que nos permitiera hacer esos cambios. ¿Esto en qué se convertía? Pues, por ejemplo, cuando finalizó la base 92, que finalizó en el año 2000, pues aún estaba en la cesta de la compra la máquina de coser, estaba con poquísimo peso, por ejemplo, los ordenadores personales, casi no existían como artículo, pero con un peso mínimo. Es decir, que habíamos dejado pasar 8 años vitales en los que habían sucedido muchas cosas en cuanto a pautas de consumo del hogar español y no lo habíamos cogido. ¿Eso qué quiere decir? Que esa medida de la inflación en los últimos años pues estaba sesgada. De una manera o de otra estaba sesgada, ¿no? Los presupuestos familiares por sí sola realmente no nos da toda la información. Por mucho que queramos, a un hogar le podemos exprimir lo que nosotros queramos. La tentación es hacerlo, de hecho, pero claro, somos conscientes, porque también somos hogares, de que si nos cae a nosotros la encuesta, caemos en la muestra, es dura, es una encuesta complicada, es una encuesta que exige
Primero, le tenemos que dar confianza al hogar, bueno, que solo son 2 semanas, que tampoco vamos a estar aquí todos los días, nos visitamos unas 4 veces más o menos en estas 2 semanas para que estamos encima de ellos, se lo facilitamos todo lo que podemos, pero aún así, la información que ofrece la encuesta finalmente, pues es una encuesta, es bastante rica, pero no deja de ser agregada. Entonces nos tenemos que apoyar siempre en otras fuentes de información que nos pueden proporcionar pues, distintos sectores, los patronales de sectores, asociaciones de otros sectores, ministerios, es decir, hay siempre información en todo el sistema que nos ofrece muchas veces información más rica que la propia EPF nos puede ofrecer, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la alimentación, que ya tenemos una información bastante buena desde la EPF, pero existe una encuesta propia del Ministerio de Agricultura sobre consumo que nos ofrece una información muy detallada. Tenemos la propia información que son registros, al fin y al cabo, de los mercados centrales. Hay una información muy rica y mucho más detallada que la EPF, sin ninguna duda, y eso nos ha ayudado mucho pues, para todos los productos frescos, por ejemplo. Ahí sí que obtenemos información muy detallada sobre el consumo de los hogares en carnes, pescados, frutas, verduras, frescas, etc. Es decir, todo eso no lo desdeñamos y, por supuesto, lo incorporamos también a nuestro cálculo de ponderaciones. Bueno, la EPF, voy a dar así unas pocas pinceladas de lo que es, para que os hagáis una idea de lo que supone la EPF. Uno de los elementos básicos de la EPF, como decía, es que tú cuando acudes a un hogar y consigues que te abra la puerta como estadístico, pues es como un filón. Decir, bueno, pues ya que estoy, es que le voy a pedir de todo, ¿no? Es una tentación, pero tenemos que cortarnos un poco. Tradicionalmente ha sido así, además, se ha querido pedir a la EPF de todo. En el cambio que hemos hecho en el año 2006, hemos limitado mucho eso, a base de enemistades muchas veces, porque nosotros siempre, cuando ponemos en marcha una operación de este tipo, pues nos ponemos en contacto con los principales usuarios dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces, nuestra obligación es preguntar, ¿para qué necesitan ustedes la EPF? Digan ustedes si quieren alguna información, además de la que pensamos proporcionar, si quieren alguna más. Claro, empiezan a pedirnos de todo tipo. Según el sector que sea, pues yo quiero que les hables de no sé qué, o quiero un módulo para no sé cuánto. Bueno, pues ahí hemos ido limitando muchísimo porque nuestro objetivo fundamental era, al fin y al cabo, dar una evolución del gasto y una distribución de la estructura de gasto. Eso es lo fundamental. Si además de eso se puede añadir algo más, perfecto. Que no, se eliminó en su momento. Ahí nos hemos ganado alguna enemistad, pero ha tenido que ser así porque no había otro remedio. La periodicidad. Pues siempre hay dudas. Debe ser trimestral, debe ser anual. La tentación vuelve a ser la misma. Vamos a hacer una trimestral, sería lo estupendo. Sería un indicador sobre la coyuntura en época de crisis como ahora, pues sería fantástico saber por dónde está, cuál es la evolución del consumo en España, ¿no? Evidentemente, una encuesta de este tipo, por nuestra propia experiencia, como decía, ha habido encuestas trimestrales durante muchos años a lo largo de la vida de la EPF, pues eso, las experiencias han sido muy, francamente malas. Es decir, la tasa que dábamos intertrimestral pues era criticada permanentemente y difícilmente defendible. Es complicado. Una encuesta de este tipo a hogares es difícil, a no ser que se pueda ampliar la muestra, multiplicándola por 2 o por 3 seguramente, claro, se disparan los costes también, con lo cual se ha desechado en todo momento. Por tanto, decidimos una cosa intermedia entre una frecuencia superior al año y una trimestral. Nos posicionamos en la anual, pensando también en el uso tanto para el IPC como para la contabilidad nacional, que también utiliza esta fuente. ¿Algún retazo más? Pues el esquema de encuesta. El esquema de encuesta, para que os hagáis una idea, es este más o menos que veis aquí. Tenemos que cada hogar permanece en la muestra 2 años consecutivos, pero no 2 años completos. De un año, de cada año natural, está 2 semanas. Digamos una bisemana nosotros en términos coloquiales dentro de la EPF. Eso quiere decir que el hogar está colaborando con el INE 2 semanas. Estas 2 semanas, por ejemplo, el año que viene vuelve a colaborar estas mismas 2 semanas y ese hogar no vuelve a aparecer en la muestra nunca más. Es decir, ya se le perdona la vida y se le deja fuera de la muestra. Esto de cara al hogar, pues poco les importa. Ellos te preguntan, bueno, ¿hoy qué va a pasar? Porque va a estar aquí 2 semanas contestando a nuestras preguntas y no le importa. Claro, es obligatorio. En teoría, el INE podría obligar al hogar a responder. No lo hacemos nunca. Es decir, no hay sanciones. A las empresas sí, a los hogares, pues creemos que sería excedernos un poco, tampoco es necesario. Suelen responder, en general, bastante bien. Además, responden bien desde que incluimos una tarjeta regalo. Eso ha mejorado bastante la tasa de respuesta. Pero bastante, además mucho. No podéis imaginar cuánto. Hasta el punto, hasta el año... Esto fue hace, pues justo en el año 2007. Se incorporó la tarjeta de regalo. Hasta entonces lo que había era un regalo. Se les daba un regalo. Pues alguna vez se le daba
un reloj o un despertador. Claro, con el paso del tiempo, eso hace años, pues a lo mejor causaba furor. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que parecíamos, los incrustados del INE parecían casi vendedores ambulantes, ¿no? Hubo un año que era, no sé si era no recuerdo si era una alfombra o algo así, que iban con... Bueno, era una cosa exagerada, ¿no? Y después que tampoco se agradecía, porque desde que existen las tiendas de chinos, pues entonces, como que no se le daba valor a lo que estábamos haciendo. Y sin embargo el coste era alto, para el INE era un coste muy alto. Entonces se decidió cambiar de estrategia. La estrategia consistió en dar una tarjeta regalo. No se puede decir que se pague, porque el INE no puede pagar. No puedes pagar porque se realice una encuesta, porque está dentro de la ley, nos impide hacer eso. Esto podemos exigir, pero no podemos pagar, ¿no? Pero bueno, damos una tarjeta regalo por valor de 30 euros. No es lo mismo, es una tarjeta. Cada uno la gasta donde quiere, no es dinero, es una tarjeta. Y no es una broma, esto mejoró muchísimo la tasa de respuesta, hasta el punto de que nos planteó un problema gordísimo en la EPF en su momento, porque creo que se introdujo en el año 2007, y por temas burocráticos pues no pudimos introducirla hasta la segunda mitad del año. Claro, sesgó totalmente la encuesta ese año. ¿Por qué? Porque hasta la primera mitad del año, pues, bueno, respondían bien, la tasa de respuesta era la que era, pero a partir del regalo, pues fue un boom. O sea, ese segundo semestre fue tremendo, hasta el punto de que empezamos a comparar con segundos semestres de otros años y no tenía nada que ver. Pero ya no en tasa de respuesta, sino en cómo respondían. Y claro, lo grave no es la tasa de respuesta en sí misma, sino cómo voy a responder yo. Bueno, pues se ponían ahí a rellenar absolutamente todo. Eso se suele medir muy fácilmente con el número de anotaciones. Porque ellos dicen, bueno, me he comprado hoy pan, leche, tal. A lo mejor pongo 5 anotaciones. Si tú le das la tarjeta, pues en eso dice mucho de la familia también. Dice, hombre, pues ya que me han dado esto, voy a esperarme, ¿no? Pues a lo mejor era el doble de anotaciones. Entonces ya ahí estás perdido. Desde el punto de vista estadístico estás perdido porque estás dando una comparación heterogénea, ¿no? de comportamientos. Entonces, bueno, eso nos plantea una serie de problemas, pero bueno, bienvenidos sean esos problemas. Si eso fuera así siempre, fantástico, ¿no? Bueno, publicamos información a nivel, esto seguramente os diga poco, publicamos información a nivel de 5 dígitos de la COICOP, es bastante desagregado en general. Digamos que se puede hacer un análisis del consumo bastante detallado con este nivel de desagregación. Los periodos de referencia dentro de la EPF, para que os hagáis también una idea de nuestra obsesión por facilitar la respuesta a los hogares, etc., compartimentamos en distintos cuestionarios su consumo. El consumo lo distinguimos según la frecuencia de consumo. Entonces, distinguimos entre lo que es el consumo bisemanal, es decir, lo que yo me compro día a día, pues las compras del diario, que casi todos son alimentación, prácticamente, el periódico quizás, y alguna cosa más, un café en un bar, etc., todo eso es bisemanal. Y eso es la parte más difícil, porque ahí lo que tenemos que hacer es dejar en esas 2 semanas, le dejamos una libreta, además es una libreta entera, una libretita, en la que tienen que ir anotando absolutamente todo lo que hacen cada día. A la vuelta de la compra, cuando vuelvo yo de pasar el día fuera, lo que sea, tengo que ir anotando absolutamente todo lo que he gastado. Evidentemente es complicado, ¿no? Facilitamos también la vida porque permitimos tickets. Es decir, si usted va a la compra, trae el ticket del supermercado, me lo pone aquí en este sobre que me le doy, con eso está usted ya ha cumplido perfectamente, ¿no? Entonces ya superamos todas estas dificultades, obtenemos esto que tenéis aquí, no sé si se ve bastante bien o no, pero sí tenemos una estructura de pesos, esto es a nivel más de los 12 grandes grupos, pero hay, lo que os decía, 5 dígitos COICOP, que son como 100 y bastantes, 180 me parece, que nos está ofreciendo esta información mucho más detallada y nos está diciendo qué importancia tiene cada uno de los gastos frente a todos los demás. Es decir, no es el gasto en sí mismo lo que nos importa, el gasto total, que también lo damos, y el gasto medio por hogar, etc. Nos interesa sobre todo, ya de cara al IPC, esto que veis aquí, que son las estructuras de ponderaciones. Bueno, si veis, esta es la de 2013 y tenemos la que está en vigor actualmente, que es la de 2014. Como veis, va cambiando cada año, que es lo que os decía de las encuestas del índice encadenado, ¿no? Cada año va modificándose la estructura. Eso nos garantiza que estamos al día con las pautas de consumo de los hogares, ¿no? Bueno, pues vemos, por ejemplo, que de 2013 a 2014, pues la alimentación creció un 3,7%. Es decir, pasó de 18,26 al 18,95%. Bueno, es un aumento importante, ¿no? Sin embargo, pues ha caído, como veis aquí, que es la ocicultura de un 7,45 a un 7,27. Esto, si se hace un análisis un poquito más detallado, se puede ver, así intuitivamente sí que nos ofrece ya una primera pincelada. Y es que en plena crisis, evidentemente, si yo tengo que gastar en algo, va a ser en alimentación. Si tengo que prescindir de algo, pues va a ser ocio, cultura, restaurantes, bares, etc. En ese sentido, ha caído el consumo, ¿no? Es decir, se puede hacer un análisis bastante rico, aunque sea una encuesta anual, sí que se puede hacer en el medio o largo plazo
un poco un análisis sobre la tendencia de las pautas y los gustos de consumo de los hogares. Vamos a la parte de la muestra. La muestra en el IPC, ya pasamos ahora, dejamos de lado un momento la EPF, pasamos al IPC de nuevo. La muestra en el IPC, para que os hagáis una idea, esquemáticamente es, primero tenemos que seleccionar en qué municipios vamos a ir a recoger los precios, en qué zonas comerciales dentro de cada municipio, para qué establecimientos dentro de cada zona comercial, qué productos vamos a ir a buscar dentro de cada establecimiento y cuántos van a ser los precios que vamos a recoger para cada producto mes a mes. Todo esto es lo que nosotros llamamos muestra dentro del IPC. No es una muestra al uso. ¿Por qué? Es de las pocas encuestas que no tienen un muestreo probabilístico. No tenemos un directorio de todos los establecimientos, absolutamente todos los establecimientos en España. Por tanto, no podemos hacer una selección muestral al uso, como en cualquier otra encuesta. Tenemos que fiarnos más de lo que sería bueno, podemos llamarlo un muestreo opinático casi. Suena un poco malo de opinático, pero es verdad que lo que tenemos es una red de expertos que trabajan en IPC en cada una de las delegaciones en España, que están habituados, están muy acostumbrados, tienen mucha experiencia en esa recogida de precios y conocen muy bien su zona. Cada uno es experto en su propia provincia. Por tanto, la selección de municipios, ahora voy a ella, eso sí tiene un poco de teoría detrás, pero sí, a la hora de seleccionar establecimientos, evidentemente tenemos que los ojos nuestros desde servicios centrales son los ojos de los encuestadores que salen a campo a seleccionar estos establecimientos. Y son ellos los que saben cuáles son los establecimientos más visitados, los establecimientos que ofrecen más garantías de continuidad en el futuro. No nos vale cualquier cosa, evidentemente. Nosotros únicamente desde Servicios Centrales marcamos unas pautas de características de establecimientos, cómo queremos o cómo deben ser, pues que se recojan en alimentación hipermercados, supermercados, están incluidas las pequeñas tiendas de toda la vida, pero también está incorporada, y que sean ellos quienes localicen estos establecimientos. Las encuestas que más metodología o más rica metodológicamente desde el punto de vista estadístico es. Primero hablamos de la fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo es lo que llamamos un índice de las Peyres, es un índice de las Peyres encadenado. Lo que os comentaba al principio, la gran diferencia entre una base fija y un índice encadenado es esta que os comentaba. En la base fija lo que haces es establecer una cesta de la compra, una cesta de establecimientos, una cesta de productos y cada uno con su estructura de ponderaciones, es decir, cada uno su peso relativo frente a los demás. Y eso se tiene que mantener fijo a lo largo del tiempo que dure la base. Si la base dura 5 años, pues 5 años tenemos que tener exactamente la misma base, que no se mueva, es decir, la misma cesta de productos, con sus pesos, no se mueve. Eso es una base fija. ¿Un encadenado? Pues todo lo contrario. Un encadenado es, bueno, yo tengo una cesta, es relativamente fija, es relativamente estable, no hay grandes novedades nunca, pero tengo la posibilidad de que cada año, si hay algún artículo, algún producto, algún servicio nuevo en el mercado, tenemos la posibilidad de incorporarlo a nuestra cesta de la compra y, por supuesto, la estructura de pesos relativos que decíamos va cambiando. Esa tabla que he puesto de los 12 grandes grupos, pues eso se hace anualmente. Es decir, esa estructura, ese cambio de la alimentación de 3 puntos porcentuales, pues eso sucede anualmente. Esquemáticamente en el mes estamos comparándonos permanentemente con el año base. En el tema 2 volvemos al año base, es decir, el denominador es la clave. Volvemos permanentemente al año base con unas ponderaciones referidas a ese año base. Eso es lo importante en una base fija. En un encadenado, pues como decía, cada año vamos cambiando. Como las ponderaciones las cambiamos cada año, es decir, se refieren a T-1 siempre, se refieren a los pesos del año inmediatamente anterior, pues el índice elemental, lo que hemos llamado índice elemental, el índice del pollo en el mes actual, será numerador exactamente igual que este, precio medio del mes actual, pero el denominador, pues tenemos el precio del pollo, pero del mes diciembre del año anterior. Es decir, este denominador también es fijo, es estable, pero durante 12 meses únicamente, durante los 12 meses del año T. El año próximo, el año 2015, nuestro denominador va a cambiar y vamos a utilizar el precio medio del pollo de diciembre de este año, 2014, y así sucesivamente. Uno de los temas importantes dentro de un IPC son los ajustes de calidad. Es un tema al que se había prestado poca atención hasta hace 10 años, porque era un problema que cada uno se lo comía dentro del propio Instituto de Estadística. Hablo cuando comparamos índices entre países de la Unión Europea. Y es un tema que es crucial en el cálculo de un IPC. Es el fundamental, es el día a día del IPC. Tú sales a la calle, un encuestador sale a la calle a buscar el producto de todos los meses, porque tiene que ser el mismo producto, y ese producto pues ha cambiado su formato, pues te ofrece un 10% más,
ha cambiado su composición, una chaqueta pasa de 100% algodón a 90% algodón, así sucesivamente. Sucede todos los días, a todas horas. Esto es lo que se llaman cambios de calidad. No queremos que sucedan. Desde el punto de vista del productor de IPC, ojalá hubiese siempre la misma cesta, el mismo producto, vistiéramos todos igual todo el rato y así no tenemos ningún problema. Pero esto es la esencia del IPC. Es cómo me enfrento yo a esto, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué nunca se ha hablado? Ahora ya se está hablando bastante, pero no se había hablado claramente. Primero, porque sabemos que es una fuente de sesgo, según como lo tracemos, pues es una posible fuente de sesgo importante, y sobre todo que requiere mucho trabajo de cocina, y hay que decir la verdad. En muchos casos no sabemos cómo resolverlo. Y eso casi ningún país lo reconoce abiertamente en los grupos de trabajo a los que vamos en Eurostat, pero básicamente es eso. Hay productos, por ejemplo, los coches. Vamos al tema de los coches. Bueno, pues esos son de los fáciles, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque son unos artículos que recogemos centralizadamente, son artículos cuya composición es fácilmente detectable, es decir, si hay un vehículo que es marca, modelo, y cambia de ese modelo algo de un mes al siguiente, el propio experto, porque estamos en contacto directo con ellos, nos dice, sí, el precio se ha incrementado un 5%, pero es porque hemos incorporado esto. Ese es el motivo. En ese caso, ese 5% se anula, es decir, no hay un incremento de 5% real, sino que es un ajuste de calidad, por tanto, la variación de precio es cero. Nos ha sucedido al revés muchas veces. Nos estaban diciendo, nos ha pasado hace unos años, en alguna, no digo la compañía, pero nos decían, estaban publicitando bajada de precio del vehículo, no sé qué, no sé cuánto, pues bajada de precio de un 10%, un 5%, le quitamos el IVA o le quitamos. Hablábamos con el experto y decía, bueno, eso es una campaña de marketing. Realmente estamos metiendo una variación de precio positiva debido a que la calidad, pues le hemos quitado esto más esto para ajustar costes. Entonces, no es una caída de precio, es una caída de coste, pero el precio real está subiendo. Esto no lo tiene que decir siempre el experto, ¿no? Porque nosotros no somos expertos en todos los sectores, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esto es el día a día del IPC. Los hay más o menos fáciles como este, y los hay muy difíciles como este, por ejemplo, el vestido. El vestido es una auténtica locura. El vestido, si tú quieres, sobre todo porque hablamos de temporadas, en vestido hablamos de finaliza el verano, comienza el otoño-invierno. Debevientemente ya no es comparable una chaqueta de otoño-invierno con una de verano, no se nos ocurre compararlo, pero cuando empieza la nueva temporada de verano al año siguiente, tenemos que ir a buscar, deberíamos ir a buscar esa misma chaqueta que dejamos 6 meses atrás, claro, imposible, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay pues, lo que llamamos una propuesta de cambio, es decir, el encuestador está viendo una nueva chaqueta y tiene que escribir las nuevas características para que sean cotejables con la chaqueta anterior y ver si realmente lo podemos considerar un cambio de calidad, cambio de moda o directamente hacemos una comparación directa y se acaba, que muchas veces es así. Porque muchas veces también, desde el punto de vista de la producción, nos complicamos la vida en exceso. Estás metiendo tanto en el bosque que muchas veces te da tiempo a ver un poco dentro del bosque no ves el bosque desde arriba, con lo cual te estás perdiendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos a veces ya de decir, bueno, vamos a simplificar esto porque si no se nos va a dar el mundo, ¿no? Ajustes, bueno, últimamente, en los últimos años, para estos ajustes de calidad, se puso muy de moda lo que se llama la regresión hedónica, que no es otra cosa que tratar de dar objetividad estadística a estos problemas. Y bueno, como muchas veces se resuelve con mucha subjetividad esto de la chaqueta y tal, pues para ciertos productos, ¿por qué no hacemos un ajuste con módulo económico? Es decir, vamos a explicar el precio de un producto con una serie de características, de manera que sepamos en todo momento si hay una variación de precio, si viene motivada por alguno de sus componentes esenciales, ¿no? Esos cambios de calidad. Es decir, ellos pensaban que los cambios de calidad no los teníamos en cuenta de ninguna de las maneras. Es decir, que sería un aumento de precio, lo dábamos directamente, ¿no? Nunca fue así. Entonces alguien habló de lo hedónico, entonces se magnificó y al final, yo en todos los foros de economía a los que asistía, siempre había algún político de turno que decía, bueno, y lo hedónico, entonces ya esto se va a implantar. Y tienes que responder siempre lo mismo. Lo hedónico, la regresión hedónica, es un método, como otro cualquiera, es un método más o menos objetivo, pero también es un método muy costoso. Para esto hace falta un equipo de personas que te busquen toda la información de los productos, tener disponible todas las características de todos y cada uno de los productos, hacer un modelo econométrico, diseñarlo bien y ese modelo econométrico actualizarlo todos los años, etc. Es decir, el coste que supone prácticamente no compensa para los resultados que nos ofrecen, ¿no? No sé cuánto me queda, no sé si me voy vamos a rapidito. Bueno, solo ahora un par de anécdotas respecto a las ofertas y las rebajas. En el año 2001, en concreto, en la base 2001, en el año 2002, introdujimos las rebajas en el IPC.
no se consideraban hasta entonces. Las rebajas bueno, defendíamos bastante bien diciendo que, claro, todo rebaja sube, y es así, ¿no? Bueno, si yo no tengo en cuenta las rebajas, me mantengo, miro para otro lado, no las recojo, sé que han bajado, pero sé que van a subir en cuanto termine las rebajas de julio, agosto, en septiembre vuelve para arriba, ¿no? Entonces nuestra excusa era esa, decía, bueno, como lo que queremos es una tendencia, pues la tendencia la estamos dando bien, por tanto vamos a ignorar esas oscilaciones que nos van a complicar la vida más que otra cosa, ¿no? Hay un reglamento en Eurostat, que se aprobó en Eurostat por entonces, que obligaba a los países a introducir las rebajas. Digamos que decimos obligados para el IPC armonizado, que eso es el IPC adaptado para las comparaciones europeas. Pero creímos que era una medida buena también para el IPC. Bueno, ya que lo vamos a hacer para el IPCA, no nos vamos a complicar la vida, diferenciar uno de otro, tanto, pues no queremos. Y además no es mala medida, es decir, vamos a hacer un indicador realmente coyuntural. Cuando haya bajada de verdad, vamos a dar la bajada, cuando haya subida, veremos la subida, ¿no? Esto, de entrada, sabíamos que iba a ser problemático, iba a ser confuso de cara a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, de entrada, veníamos de un esquema de una tendencia más o menos positiva, de un 2% anual, un 3%, bueno, tampoco era una cosa muy llamativa, y de repente íbamos a empezar a introducir un nuevo esquema de estacionalidad, que es rebajas de enero, es decir, tasas negativas en enero, tasas negativas en julio, hablo de tasas mensuales, ¿no? Sobre todo para el vestido, pero es que el vestido ahora pesa algo menos, pesa un 8%, pero entonces pesaba un 11%, una cosa así, un 10%. Es decir, que todo lo que haga el vestido marca mucho la tendencia en el resto de la cesta. Bueno, pues lo hicimos en el cambio de base para el año 2002. Normalmente con un cambio de base lo que se suele hacer es hacer enlaces, se hace un enlace, es decir, se da continuidad hacia atrás, se hace la serie histórica hacia atrás para dar continuidad y tener una serie larga desde el año 61 hasta la actualidad, ¿no? Básicamente un enlace es eso. ¿Qué sucedió por entonces? Pues que pasamos, lo que os decía, de un esquema así hasta finales de 2001 a un esquema, pues esto es fácil, vamos, un esquema absolutamente esquemático, ¿no? Pues tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una tasa a este nivel en enero, pero tenemos que comparar con esto. Ni un enlace ni nada. Es decir, esta comparación para la tasa interanual, que es lo que nos interesa, se ha roto. No hay posibilidad de hacer nada. No hay una comparabilidad. Bueno, tenía una solución metodológica fácil. Durante el año base, cuando va a entrar una base nueva, durante el año previo, año 2001, hay una doble recogida de precios. La oficial, que sería esta línea negra, y una que sería esta, que es, vamos a poner ya en marcha el IPC con las nuevas características. Es decir, empezamos a recoger las rebajas desde el año enero 2001. Por tanto, esta tasa la teníamos ya perfectamente recogida. ¿Qué pasó? Y ahí viene la anécdota, ahora cuento una anécdota, ha pasado tantos años, pero en su momento fue una cosa complicada de explicar porque se vició todo bastante. Y es que en enero 2002, si os dais cuenta qué fecha es esa, es la de la introducción del euro. Es la primera vez que ya se empezaba a pagar con euros y para la opinión pública y muchos analistas, pues evidentemente se hablaba del efecto euro, ¿no? El efecto euro va a ser la bomba, va a disparar la inflación por el tema del redondeo, etc. Bueno, entonces todo iba a ser, y todo se iba a concentrar en el mes de enero, además. Ya verás en enero a dónde va a ir el IPC. Nosotros lo advertimos previamente, dijimos, hombre, el IPC va a ir a donde tenga que ir. Ahora la tasa mensual va a ser negativa con toda seguridad. Pues sabíamos esto, evidentemente, si están las rebajas de enero, eso no hay tutía, va a ser una tasa negativa. Bueno, pues casi nos matan. ¿Por qué? Porque vamos a una tasa negativa. Realmente no fue una tasa negativa. La tasa negativa fue la mensual, pero dimos una tasa positiva interanual. Es decir, positiva y creciente. Yo creo que crecía 3 décimas o 4 respecto a la última tasa anual publicada. Eso quiere decir que efectivamente hubo un efecto euro. También es cierto que el efecto euro no se puede, nunca se debe medir en términos de IPC, nunca un hecho se concentra en un solo mes. Subida del IVA, por ejemplo. Te dicen, el IVA ha subido 2 puntos porcentuales, ya verás el IPC el mes que viene. Pues no, porque la economía es así. Si yo soy el responsable de un establecimiento, y más en época de crisis, y sube el IVA 2 puntos porcentuales, pues yo si quiero competir con el de al lado, pues se puede contar un par de meses, y no lo voy a dar. Me lo como yo, claro, lo pago yo, pero yo no lo voy a dar, y entonces voy a contenerme. ¿Cuánto puede aguantar un pequeño negocio así? Pues no lo sé, 2 meses, 3 meses, lo que pueda aguantar, pero a lo mejor gana clientes. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. El IPC al final capta ese aumento, pues yo calculo como, nunca hicimos estudios porque es complicado, pero del orden de 5 o 6 meses tarda en ir dando esa subida paulatina. En el caso del IVA algo menos, en el caso del IVA puede ser en 3 meses lo vas dando, ¿no? En el caso este del euro, pues se fue dando durante mucho más tiempo, es decir, y efectivamente lo hubo, pero no es medible.